Hay momentos en la historia del fútbol que no se olvidan. Instantes que se quedan grabados como un tatuaje en el alma de un país entero. Goles que hicieron temblar la tierra, lágrimas que se convirtieron en orgullo, derrotas que enseñaron y triunfos que alimentaron el sueño de millones. Y es que Ecuador no nació grande, se hizo grande, a pulso, a base de pasión, sacrificio y un amor por la camiseta que no entiende de imposibles. En cada mundial, Ecuador escribió un capítulo distinto, a veces con gloria, a veces con dolor, pero siempre con el corazón latiendo al mismo ritmo de sus hinchas, la banda sonora de un país que nunca deja de creer. Y es que esto no es solo una historia, es un viaje por cada latido, por cada grito, por cada ilusión que llevó a Ecuador a competir contra los gigantes del planeta, desde el primer sueño hecho realidad en 2002, pasando por la histórica gloria del 2006, las lecciones del 2014 y el renacer en 2022. Hoy vas a escuchar no la historia de un equipo, sino la historia de un pueblo que se levanta, que lucha, que cae y vuelve a levantarse más fuerte, más unido, más Ecuador que nunca. Bienvenidos a la historia de Ecuador en la Copa del Mundo. ¡Arrancamos! Había una vez un país que soñaba, un país que durante décadas miró los mundiales desde la ventana, con la nariz pegada al vidrio imaginando cómo sería estar ahí dentro. Un país que vio gigantes levantar copas, que celebró goles de otras selecciones, que vibró con finales ajenas, mientras esperaba pacientemente su turno. Ese país era Ecuador, y ese turno por fin llegó en el año 2002. La clasificación a la Copa del Mundo fue un terremoto emocional. Ecuador se metió al Mundial dejando fuera históricos, ganando partidos imposibles y construyendo una identidad basada en sacrificio, unión y fe. El Bolillo Gómez armó un equipo lleno de jugadores valientes, humildes y comprometidos hasta la última gota de sudor. Y cuando el equipo aterrizó en Asia, el país entero sintió algo que jamás había sentido. Ecuador estaba en un mundial. Ecuador era parte de la historia. El primer partido no fue solo un debut, fue un despertar. El rival no era cualquier selección, era Italia, la gigante europea, la tetracampeona, la máquina defensiva más respetada del planeta. Y Ecuador entró al campo con la ilusión intacta, con los ojos brillando, con la camiseta amarilla cargada de historia nueva y con el corazón galopando bajo el pecho. Y sí, Italia ganó 2-0 con un doblete de Christian Vieri, pero la historia no es tan simple como perdió Ecuador, porque Ecuador no se achicó, no retrocedió y no se rindió. Los jugadores sintieron el peso del escenario, pero también descubrieron algo poderoso, que podían competir, que podían estar ahí, que podían plantarle cara a los más grandes. Ese partido no fue un final, fue un bautismo. Y ahora empieza lo verdaderamente emocionante. Segundo partido, Ecuador versus México y el primer grito mundialista. 5 minutos. Sí, apenas 5 minutos le bastaron a Ecuador para hacer historia. Agustín el Team Delgado recibió el balón, avanzó, levantó la vista y ¡boom! Un derechazo que cruzó al arquero mexicano y se clavó en el fondo de las redes. Ecuador gritaba su primer gol en un mundial y el país explotaba de alegría. Y el mundo por primera vez escuchaba ese grito, ¡gol ecuatoriano! Y el gol no fue una casualidad, fue convicción, fue la prueba de que este equipo estaba hecho para competir. México reaccionó con jerarquía y remontó el partido 2-1, pero este partido dejó una marca clara. Ecuador ya no era debutante, era rival y era peligro. Y llegó el último partido de la fase de grupos y se enfrentaba a Croacia, la selección que había sido tercera en el Mundial del 98, la revelación europea, la potencia emergente, y Ecuador debía ganar sí o sí para tener chances. El mundo decía que era imposible, que Croacia era demasiado, que Ecuador ya había cumplido con estar ahí. Pero ese día, la Tri decidió que no iba a escuchar al mundo, solo a su corazón.
El partido fue duro, físico, intenso. Croacia atacaba con todo, pero la defensa ecuatoriana con Hurtado, Ayoví, De la Cruz, Poroso resistía como guerrero. Hasta que llegó una jugada que empezó simple, un pase, una pared, y de pronto el balón quedó en los pies de Edison Méndez. Controló, cargó la pierna derecha y soltó un disparo perfecto, colocado imposible. El balón voló hacia la historia. Gol de Ecuador, gol de Méndez, gol que paró el tiempo. Ecuador estaba ganando su primer partido mundialista. La banca festejaba, los hinchas lloraban, los comentaristas no podían creerlo. Croacia se lanzó desesperadamente al ataque, pero esa defensa ecuatoriana estaba dispuesta a morir en el campo si era necesario. Cuando sonó el pitazo final, Ecuador había logrado lo impensado. Ecuador 1, Croacia 0. Primer triunfo mundialista en la historia. No alcanzó para clasificar, pero sí para algo mucho más profundo, y es que Ecuador se ganó su lugar en el fútbol mundial. Ecuador era protagonista. El Mundial de 2002 no terminó en octavos, no terminó en un trofeo, no terminó en una clasificación histórica, pero terminó en algo más grande. Una generación completa creció sabiendo que Ecuador sí podía estar en un mundial, que Ecuador sí podía ganar, que Ecuador sí podía competir con los mejores. Los niños que vieron ese torneo, los que tenían 5, 7, 10 años, serían los que después formarían a la generación del 2006, 2014 y 2022. Ahí nació la cultura mundialista del país. Allí nació el orgullo y ahí nació la frase que se transformaría en identidad nacional. Sí se puede, y todo empezó en el 2002, en Corea-Japón, en el primer gol, en la primera victoria, en la primera lágrima de felicidad. El 2002 fue el comienzo del Ecuador que hoy sueña con hacer historia en el 2026. Y después del histórico debut del 2002, Ecuador ya no llegaba como un desconocido. No llegaba como la Cenicienta, no llegaba para participar, sino que llegaba para competir, para demostrar que lo de Corea y Japón no fue casualidad, no fue suerte, no fue un golpe inesperado. Llegaba a Alemania para escribir un nuevo capítulo en el torneo más prestigioso del planeta, y esta vez la Tri cargaba algo que jamás había tenido: expectativa, respeto y miedo en los rivales. Porque Ecuador había realizado unas eliminatorias brillantes, con triunfos históricos sobre Brasil y Argentina, con un equipo sólido, maduro y un plantel que mezclaba la experiencia con una juventud explosiva. Había una sensación muy distinta en el ambiente. Ecuador no iba a Alemania a ver qué pasaba, iba a Alemania a dejar una huella. La Tri quedó emparejada en un grupo que los expertos describieron como durísimo, cerrado, complicado. Alemania, el anfitrión. Polonia, un europeo rocoso, ordenado, físicamente fuerte. Costa Rica, un rival mundialista con experiencia y un ataque muy veloz. La prensa internacional decía y una y otra vez: Ecuador es el más débil del grupo. Ecuador no tiene chances. Ecuador depende de la altura. En Alemania no harán nada. Pero la Tri tenía otros planes. Lo habían aprendido en el 2002. Nadie más define lo que ellos pueden lograr. Y llegó el primer partido frente a Polonia. El estadio vibraba con decenas de miles de fanáticos polacos. Los europeos estaban tan seguros de ganar que muchos hablaban del partido como un trámite. Pero la Tri no viajó 10.000 kilómetros para hacer comparsa. La Tri viajó para hacer historia. Y al minuto 24 llegó el primer rugido mundial. Un centro en el área, un movimiento perfecto, un salto imponente de Carlos Tenorio que anticipó a toda la defensa y cabezazo mortal. El primero del Mundial 2006, el primero de una nueva era. La cámara mostró las tribunas amarillas saltando, llorando, abrazándose, y es que Ecuador estaba arriba. Ecuador estaba golpeando primero en Europa, y no era casualidad. El partido siguió intenso, pero Ecuador se defendió con orden, y Agustín Delgado quedó mano a mano, definió con personalidad y selló el 2-0. Ecuador 2, Polonia 0. Primer triunfo mundialista en Europa, primer golpe sobre la mesa. El mundo se quedó mirando, y es que Ecuador no había ido a pasear. Ecuador estaba para más. Nos vamos al segundo partido versus Costa Rica. Para muchos este fue el mejor partido de Ecuador en un mundial. Un dominio absoluto, un despliegue físico impresionante, confianza pocas veces vista. El equipo jugó como un reloj suizo. Ordenado atrás, contundente adelante, agresivo por las bandas, fino en la mitad de la cancha. Y el marcador lo demuestra.
Carlos Tenorio, Agustín Delgado e Iván Caviedes, con aquel famoso festejo de la máscara amarilla. Ecuador 3, Costa Rica 0. Una exhibición, una fiesta, una obra maestra, y las cámaras captaron el momento histórico. Por primera vez en la historia, Ecuador clasificaba a octavos de final. Era como ver un sueño materializarse. Un país entero se paralizó, las calles se llenaron, los carros tocaban la bocina, la gente lloraba, gritaba, reía, porque Ecuador había pasado de ser invitado en el 2002 a protagonista en el 2006. Para cerrar con la fase de grupos, ya con la clasificación asegurada, Ecuador enfrentó al anfitrión sin presión. Pero Alemania es Alemania, una máquina, un gigante, un candidato eterno. La Tri cayó 3-0, pero la derrota nunca fue un golpe anímico. El objetivo estaba cumplido. Ecuador estaba en octavos, había demostrado carácter, fútbol y corazón. No había tiempos para lamentos, porque el verdadero desafío venía ahora. Un estadio repleto, un ambiente europeo pesado, intenso y un rival en octavos gigantesco. Inglaterra con Beckham, Gerrard, Lampard, Terry, Owen. Ecuador entró al campo sin miedo, sin nervios. Entró con un equipo que sabía que pertenecía a ese lugar. El partido fue durísimo, trabado, físico. Ecuador tuvo la oportunidad más clara. Carlos Tenorio quedó frente al arco, disparó y el balón rebotó en la pierna de John Terry, desviando un gol que pudo cambiarlo todo. El destino del partido se definió en una pelota parada. David Beckham, especialista absoluto, clavó un tiro libre impecable. Ecuador lo peleó, lo luchó, lo buscó hasta el final, pero Inglaterra resistió. La Tri cayó, pero cayó de pie como un gigante, como un equipo que dejó la piel en la cancha. El 2006 no fue solo el mejor mundial de Ecuador hasta ese momento. Fue el mundial que confirmó algo, y es que Ecuador era una selección mundialista, una selección respetada, una selección capaz de competir al más alto nivel. Tenorio, Delgado, Méndez, Caviedes, Hurtado, De la Cruz, Reasco. Esa generación quedaría marcada para siempre, pero lo más importante fue lo que dejaron. Un país que creyó, un país que entendió, un país que supo por primera vez que sí era posible vencer a europeos, clasificar a octavos, hacer historia. El 2006 no fue un sueño, fue una declaración. Ecuador está aquí y llegó para quedarse. Y nos regresamos para Sudamérica después de mundiales a los que Ecuador no asistió. Vamos a Brasil 2014, y es que el camino hacia el Mundial 2014 no fue solo futbolístico, fue emocional, fue humano, fue el camino más duro, más doloroso y más simbólico que Ecuador vivió en toda su historia mundialista, porque esta copa no solo se jugó con 11 en la cancha, se jugó con 12, se jugó con un compañero que ya no estaba físicamente, pero estaba en cada respiración. Cristian, el Chucho Benítez. La Tri llegó a Brasil con un dolor profundo, pero con una fuerza invisible que los impulsaba. Familia, nación y el fútbol estaban unidos como nunca antes. Esta no era solo una competencia, era un homenaje, un tributo y un grito al cielo. Y debutaba Ecuador versus Suiza, el partido clave de esta fase de grupos. El debut fue en Brasilia, calor, humedad, nervios, un país entero frente al televisor, y Ebner Valencia cabeceó un centro magnífico de Ayoví, la pelota besa la red, gol de Ecuador y la Tri arranca ganando. Todo era ilusión, todo era esperanza, pero Suiza, como máquina europea que es, empezó a empujar. Empató el partido y cuando parecía que el 1-1 era definitivo llegó ese minuto mal. Última jugada, último contragolpe y recibe un pase, el delantero define y gol. Suiza 2, Ecuador 1. Era un golpe doloroso, porque Ecuador no había sido menos, porque la Tri mereció más, porque perder en ese último suspiro duele el doble, pero el Mundial no espera, no perdona, y Ecuador tenía que levantarse, por ellos y por el Chucho.
El segundo partido versus Honduras, partido para levantarse, había que ganar sí o sí, se jugaba contra un rival durísimo físicamente y como en toda historia épica apareció un héroe, Ebner Remberto Valencia, pero primero un susto. Honduras pegó primero y se adelantó 1-0, dejó en silencio a todo un país, pero la Tri, fiel a su historia, reaccionó con alma. Ebner Valencia aprovecha un rebote y empata el partido. Ecuador revive y el partido se enciende. Minuto 65, centro perfecto de Walter Ayoví, salto bestial de Ebner, cabezazo demoledor y gol de Ecuador. Remontada y pone a soñar a la Tri. Ecuador 2, Honduras 1. Triunfo indispensable, triunfo que mantenía viva la ilusión y el mundo empezaba a decir el nombre que sonaría en toda la copa. Ebner Valencia, el hombre del gol. Ecuador versus Francia era simple, Ecuador necesitaba ganar para clasificar. No había margen, no había cálculo matemático, solo valía la victoria, pero el rival era una roca. Francia con Pogba, Benzema, Giroud, Sissoko, Valbuena, un equipazo, y aún así Ecuador hizo algo impresionante. Compitió de igual a igual, sin complejos, sin miedo, con alma. Alexander Domínguez hizo uno de los mejores partidos de su vida, tapadas monumentales, intervenciones de reflejo puro, achiques valientes. Fue un muro humano, Francia empujaba, Ecuador resistía, y entonces, algo que aún se lamenta, Antonio Valencia, capitán, líder, referente, es expulsado tras una entrada fuerte. Ecuador quedaba con 10 ante una potencia mundial. Aún así la Tri no cayó, no se rompió y no se entregó. El partido terminó 0-0, un empate valiente, digno, heroico pero suficiente. Ecuador quedaba eliminado con 4 puntos, los mismos que Suiza, pero con peor gol de diferencia. Un mundial que terminó sin octavos, pero con la cabeza en alto. Y nuevamente nos vamos lejos, al Mundial 2022. Qatar 2022 no fue solo un nuevo mundial, fue el regreso de la selección ecuatoriana después de 8 larguísimos años. Finalmente la Tri estaba de vuelta, una nueva generación, nuevo entrenador, un nuevo espíritu y un objetivo gigantesco: poner a Ecuador otra vez en el mapa del fútbol mundial. Y este mundial tenía algo especial. Ecuador llegaba con la etiqueta de equipo joven, intenso, físico y tácticamente sólido, con jugadores que brillaban en Europa y otros que sorprendían desde Sudamérica. Y lo más importante, tenía un goleador dispuesto a escribir otra página de oro, Ebner Valencia. Y en el grupo A estaba Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Un grupo duro, pero con oportunidades claras. Ecuador no solo quería competir, quería clasificar. Partido 1. El partido inaugural de la Copa del Mundo. Todo el planeta viendo, miles de cámaras apuntando y Ecuador tenía que abrir el mundial sin margen para fallar. La Tri salió con personalidad, con autoridad, con la convicción de un equipo que no vino a pasear. Minuto 3, gol de Ebner Valencia, anulado por fuera de juego semiautomático, pero Ecuador no bajó los brazos. Minuto 16, salida del arquero catarí, falta clara sobre Ebner, penal. Ebner toma el balón, sonríe, suspira y coloca el 1-0 con una frialdad absoluta. Minuto 31, centro desde la derecha de Ángelo Preciado. Ebner se eleva y cabezazo quirúrgico. Qatar 0, Ecuador 2. La Tri dominaba todo, juego, ritmo, físico e ideas. Ecuador se convierte en el primer equipo de la historia en ganar un partido inaugural como visitante frente al anfitrión debutante. Qatar no consiguió ni un solo tiro al arco y Ebner Valencia ya empezaba a construir su leyenda. Y enfrentábamos a Países Bajos, el rival más duro del grupo, la poderosa Holanda de Van Dijk, Frenkie de Jong, Gakpo y compañía. Minuto 6, golazo de Cody Gakpo de fuera del área, 1-0 para Países Bajos. Muchos pensaron que Ecuador caería, pero la Tri respondió con carácter, con presión alta, con intensidad. Minuto 32, gol de Pervis Estupiñán anulado, pero Ecuador seguía encima. Segundo tiempo, disparo de Estupiñán, rebote corto y aparece él. Siempre él, Ebner Valencia para empujarla y empatar. Ecuador 1, Países Bajos 1. La Tri dominó el partido, presionó a tal punto que los neerlandeses terminaron prácticamente contra su arco. Ecuador incluso estuvo cerca del 2-1 con un tiro al poste de Gonzalo Plata, que todavía nos duele. Fue uno de los mejores partidos de Ecuador en la historia de los mundiales. Y el partido impensado.
Los planes no salieron. Ecuador versus Senegal. Ecuador llegaba dependiendo de sí mismo, empatando clasificaba. Pero Senegal salió con un nivel de intensidad altísimo, un equipo muy físico, muy rápido, muy duro. Falta de hincapié sobre el mal, dentro del área, penal claro al minuto 44 y Sarr convierte. Senegal 1, Ecuador 0. Ecuador tenía que reaccionar y reaccionó. Minuto 67, tiro de esquina, desvío y Moisés, el niño Moy, aparece en el segundo palo para empatar. Ecuador estaba clasificando, pero el desbalance defensivo tras la celebración costó caro. Apenas 3 minutos después, rematan un balón suelto tras un mal despeje y marcan el 2-1 para Senegal. Ecuador intentó, luchó, metió presión, pero el bendito gol no llegó. La Tri se quedó fuera por un solo punto, un solo gol, un detalle. Y así, después de recorrer 2 décadas de alegrías, angustias, hazañas y aprendizajes, solo nos queda mirar hacia adelante. Porque la pregunta que todos los ecuatorianos tienen en el corazón es la misma. ¿Y ahora qué? Y la respuesta está más cerca de lo que imaginas. A la vuelta de la esquina, en un horizonte que brilla más fuerte que nunca, el Mundial 2026, un torneo más grande, más exigente, un escenario que pondrá a prueba todas las selecciones del planeta y donde Ecuador llegará no como invitado, sino como un rival real. Una generación está lista, una generación que creció viendo a sus ídolos en Alemania 2006, que aprendió de los golpes de Brasil 2014 y que maduró con la fuerza del 2022, ahora quiere escribir su propio capítulo. Jugadores rápidos, fuertes, valientes, una selección más europeizada, más táctica, más agresiva, una Tri que ya no se conforma con participar, quiere competir y esta vez quiere trascender. Cuando suene el himno, cuando los 11 salgan a la cancha, cuando el mundo vuelva a mirar, Ecuador estará allí. Listo, valiente, hambriento, y tú, yo, todos estaremos acompañándolos, porque esta historia no termina aquí, esta historia recién está empezando. Ecuador rumbo al Mundial 2026, vamos por más, vamos por todos, ¡nos vemos!